conectamos ya con Carlos Berbel, que es el director de Confilegal. Como saben, es el periódico de referencia para información de todo este tipo. Carlos, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, cierre, lo hemos visto, de lo que se llama el procés por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el cierre de la causa, apertura de juicio oral, va todo dentro de lo esperado, ¿no? 18 personas se van a sentar en el banquillo, 9 acusadas de rebelión y malversación y las otras 9 de desobediencia. ¿Se mantiene el guión? Sí, se mantiene el guión, no ha cambiado nada. Ahora, como tú bien has dicho antes, hay 5 días para que presenten su escrito de acusación tanto la Fiscalía, Abogado del Estado y Vox, y luego después te dan 3 días las defensas para presentar el suyo. Esto no quiere decir que automáticamente, dentro de nada, 10 días suceda el juicio. Voy a hacer un poco de bruja Lola, esta vez. Yo calculo más o menos, por mis fuentes, que el juicio comenzará posiblemente a finales de enero. Date cuenta que por parte de Fiscalía han pedido 90 testigos, por parte de la defensa son 300. El juicio va a durar posiblemente, va a empezar en torno a las 9 de las 10 de la mañana y va a terminar sobre las 6 de la tarde. Va a ser una cosa bastante intensa y va a durar por lo menos 3 meses. O sea, si empezamos a finales de enero, calculo que febrero, marzo, abril, mediados, finales de abril terminará el juicio. Un momento, Carlos. Entonces, es que esto cambia todo, porque si son 3 meses, acaba cumpliéndose los plazos que dices a finales de abril, pongamos que se alarga 1 o 2 semanas más, por si acaso, estamos ya de lleno en precampaña electoral de autonómicas, municipales, europeas y quién sabe si algo más. A ver, yo estoy seguro de que el tribunal es muy consciente de eso y de que va a meterle toda la velocidad que pueda del mundo al juicio. El juicio no va a ser, por ejemplo, como hemos visto otros, que solamente es por las mañanas. Esto va a ser un juicio mañana y tarde, va a ser un juicio muy intenso, con lo cual te aseguro que el ritmo que se va a imprimir, por mis informaciones, va a ser grande. No creo que lleguemos al periodo electoral. Yo creo que nos quedaremos un poquito antes. Lo que sí está muy claro, y supongo que me ibas a hacer esa pregunta, es ¿cuándo se sucedería la sentencia, ¿no? ¿Cuándo tendría que verse la sentencia? Yo no creo que si eso va por la línea que te estoy diciendo, que esté durante las elecciones. Perdona por la expresión, y voy a decirlo muy claro, ni de coña. Posiblemente iríamos a agosto, septiembre, mediados, finales. Un momento, Carlos. Entonces, por ya cerrar el asunto del calendario. Finales de enero comienza el juicio, durará aproximadamente 3 meses, hasta la última semana de abril, 1 de mayo. Luego vienen las elecciones, pero la sentencia en ningún caso sería antes de los comicios, entiendo, o no sé si es así o no, para no interferir en las elecciones o porque es, digamos, los tempos de la justicia que tardan mucho tiempo en fallar. A ver, estamos hablando de 18 acusados. Estamos hablando te he dicho que son 90 testigos por parte de la Fiscalía, 300 por parte de la defensa. Va a ser una sentencia complicada, Es decir, va a tener que ser muy trabajada porque va a ser estudiada con lupa y por lo tanto no va a ser una sentencia rápida, olvídate. Esto yo calculo, y te digo que hago el bruja Lola, que será después de las elecciones. Vale, Carlos, pero entonces ya para concluir el asunto. ¿Podemos descartar, o no sé si tú descartas, que se haya retrasado el inicio del juicio para evitar tener una sentencia antes de las elecciones y así influir y quién sabe si dar alas al separatismo o interferir de alguna manera en los comicios? ¿Se ha intentado evitar eso? ¿Es posible que se haya intentado evitar? A ver, yo no creo, fíjate, si hubiéramos comenzado a principios de enero, que es imposible comenzar antes. Te digo una cosa, a ver, quien ha estado retrasando el comienzo del juicio no ha sido ni la Fiscalía, ni Vox, ni la Abogacía del Estado. Han sido los continuos recursos que han presentado las defensas de los encausados. Hacia estas 300 impugnaciones, lo hemos visto hoy en el auto de cierre de sumario. Por lo tanto, a ellos a los que les interesaba lo más posible acercar el juicio a las elecciones. Pero te cuento una cosa, tú estás poniendo el punto fundamental en la sentencia. Yo te lo he dicho más de una vez, no es la sentencia, va a ser el escenario de ver a los 18 sentados en el salón de plenos del Tribunal Supremo frente a un tribunal en un sitio grandioso, lo que va a ser explotado a lo bestia
para demostrar que, bueno, que este es un juicio pues injusto y que la justicia española, bueno, el bla, 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 de que ya sabes, ¿no? O sea, la puesta en escena, que no somos conscientes de la potencia visual que tiene esa puesta en escena, lo que va a utilizar el separatismo para impugnar ese juicio. Sí, sigo aquí. ¿Vas a ir a Los del Río, al concierto? Seguro. Yo desde que vi a Bill Clinton bailar la Macarena, me la pierdo. No te pido que bailes, Carlos, porque... Esa sería una de las pocas razones por las que yo no la bailaría. Eso también. Bueno, Carlos, última cuestión. Vamos a recordar lo que ha dicho Zapatero ayer. En el perdón, ya, es que de verdad, perdón. Hoy estoy que no estoy. El doctor ZP Sánchez, Z Pedro, lo que sea, Pedro Sánchez, ayer, presidente del Gobierno, sobre el delito de rebelión, recordando lo que intentó hacer Trillo en el 94 y después nos explica si crees que está insinuando algo a la abogacía y a la Fiscalía. En 1994, el señor Trillo, entonces diputado del Grupo Parlamentario Popular, hizo una propuesta de modificación, una enmienda de modificación en la que decía que la rebelión, que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. Señor Esteban, hay proyectos políticos que evolucionan y otros que involucionan. El del señor Casado hasta incluso pasa por la derecha a un señor como el señor Trillo. Bueno, Carlos, las partes tienen ahora 5 días para presentar su escrito de acusación, las penas que piden, los delitos. ¿Crees que está insinuando que por lo menos la abogacía del Estado, veremos si la Fiscalía puede cambiar su criterio respecto a la rebelión? Yo creo que no. Yo creo que la abogacía del Estado, en las recientes filtraciones que hubo, vamos a llamarla así, que procedían evidentemente del Tribunal Supremo, tiene muy claro que va a acusar por rebelión, sedición y malversación. Yo no creo que vaya a cambiar. Date cuenta que de los cuatro fiscales que van a intervenir en el juicio, uno es Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado, y otro es Javier Zaragoza, que fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Aunque punto de vista ideológico pues están en 2 sitios diferentes, sin embargo coinciden en esto al 100%. Yo no creo sinceramente que ninguno de ellos, ni los 2 restantes, tampoco se dejen amedrentar o influir, o como quieras llamarlo, por parte del presidente del Gobierno. Yo al presidente del Gobierno en este tipo de historias, y fíjate, lo hemos hablado en el programa, le recordaría que se suprimió del Código Penal del año 95 un artículo que penaba la declaración de independencia, simplemente la declaración de independencia de una parte del territorio español, con hasta 6 años de cárcel. No habría que meter ningún tipo o restituir ningún tipo de artículo en el sentido de modificar la rebelión ni nada por el estilo. Mete ese artículo y lo que ha pasado, si hubiera existido, posiblemente no hubiéramos tenido o no estaríamos donde estamos en estos momentos. Y lo quitaron en el año 95. Tampoco Ana lo restituyó, eso también es cierto, ¿eh? Pero eso es así. Bueno, resumiendo, yo apuesto claramente porque no va a haber ningún cambio por parte de la Fiscalía. María José Segarra, la fiscal general del Estado, reivindicó desde el primer momento la autonomía de la Fiscalía y ya son todos muy mayorcitos como para dejarse influir en ese tipo de historias en un caso tan importante y tan histórico como este. Esto es un caso histórico en nuestra España. Carlos Belbel, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Catalagua. Como siempre, muy buenas noches. Un placer, un placer.